viernes 14 de julio del 2023, siendo las 11:07 de la mañana, se va a realizar la sesión número 5 por este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checler Soria, de control de acusación requerido por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria en delito cometido por funcionarios públicos. En el expediente 12-2021-8, proceso seguido con Edgar Arnold Alarcón Tejada por el delito de enriquecimiento ilícito agravado en agravio del Estado. Esta audiencia, que es de audiencia virtual a través del Google Meet, se está registrando además en audio y video. Vamos a acreditar a las partes solo su nombre completo y su cargo, y ya todos los datos están registrados. Señor fiscal. Muchas gracias, señor juez supremo Galinca Mesa Salas, fiscal suprema adjunta provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en representación del Ministerio Público. Gracias, señor juez. Gracias, fiscal. Defensa de la Procuraduría. Sí, buenos días, señor magistrado, buenos días con los presentes. El abogado Miguel Ángel Prado Malca, en representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción institucional. Muchas gracias. Defensa del señor Alarcón, doctora Maldonado. Muy buenos días, señorías, muy buenos días con todos los presentes. Abogada Dina Maldonado Aiza, con registro CAL 60.514, con casilla electrónica 60.000, con registro CAL 60.514, responsable de la defensa técnica de Edgar Arnold Alarcón Tejada, con los demás datos consignados en las audiencias previas. Gracias. Muchas gracias, doctora Mesa, continuamos. Estábamos en el documento número 31, nos quedamos. Veo que el 31 y el 32 son documentos por entidades bancarias. Entidades bancarias. Ya, ¿estos a qué están referidos? ¿A depósitos, ingresos? Sí, doctor. El de YES Perú es una empresa que recibe dineros de envío y recepción de dineros del exterior. Entonces, es una carta que ha remitido YES Perú que acredita, y es pertinente por esa razón, que acredita que Arturo Alarcón Tejada, hermano del acusado Edgar Alarcón Tejada, envió y recibió dinero en el periodo de investigación. El 32 es la carta que remite el Banco de Crédito del Perú. Es una carta en la que da cuenta que el acusado, por intermedio del auxiliar administrativo del Congreso, perdón, del Centro de Trabajo de la Contraloría General de la República, era el personal que efectuaba los depósitos en las cuentas de ahorros del hermano del acusado, Arturo Celso Alarcón Tejada. Asimismo, tenemos la información por parte de la misma entidad bancaria que también se realizaban depósitos por parte del o por intermedio de su hijo, el hijo del señor Edgar Alarcón Tejada, a su hermano Arturo Alarcón Tejada. Estos documentos entonces son útiles porque van a permitir establecer que en efecto hubieron depósitos que se realizaba por intermedio de terceras personas en favor de su hermano por parte del acusado Edgar Alarcón Tejada. Gracias. La defensa se ha opuesto también a estos documentos, ¿verdad? No, señoría, pero sin embargo, solo queríamos saber si el de YES Perú fue considerada en los informes, señoría. Tendría que informarle a la fiscalía. ¿En qué informes? En los informes periciales. Que se han utilizado para la pericia. ¿A eso se refiere? Así es, señor juez. Sí, se han utilizado. Bueno. Ya, señoría. No hay objeción. No hay objeción. Por la parte de la Procuraduría. No, ninguna observación conforme con el pedido del Ministerio Público. Ok, entonces se admiten el 31 y el 32. Del 33 al 30 y... doctora Montenegro. Sí, doctora. Sí, puede acreditarse para que conste su presencia y gracias por venir, pero ya
que es la defensa del señor Alarcón, pero igual para que usted se acredite y figure su asistente. Muchas gracias, señor juez supremo. Disculpe usted la tardanza, se me pasó el momento. Aurora Mercedes Montenegro Piero, Defensa Pública, con el registro del Colegio de Abogados de Lima 27491, domicilio procesal en Girón Caravaggio 831, quinto piso, oficina 501, celular 945-144760 y con correo electrónico a montenegropierri@gmail.com. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias por asistir. Queda dispensada de continuar la audiencia. Doctora Mesa, los 33, 34 y 35 son fichas RENIEC sobre los DNI del señor Alarcón y de sus hijos, ¿no? Así es, señor juez supremo. Efectivamente, y eso nos van a permitir acreditar las generales de leyes del acusado y también la identidad de sus hijos, quienes han sido, como hemos dicho, o por intermedio de ellos, ha adquirido también bienes muebles durante el periodo de la investigación. ¿Con los tres? ¿Con los dos? Sí, así es, señor juez. Ya, ok. ¿Procuraduría tiene alguna objeción ahí? Doctor Prado. No, ninguna, doctor, conforme. Doctora Maldonado. Al respecto, señoría, solamente son mera informativos. Los fichas RENIEC creo que han servido para poder realizar las investigaciones preliminares. Sin embargo, para lo que es la etapa del juicio oral, creo que ya no serían relevantes, porque ahí se debe actuar los medios probatorios que acredita la teoría del Ministerio Público. Es lo único, señoría. Doctora Mesa. Es necesario tener las generales de ley y esto nos va a permitir acreditarlo frente al llegado el momento a los juzgadores, las generales de ley del acusado, asimismo la identidad completa de los hijos del acusado que han sido utilizados para la adquisición, como hemos indicado, de los bienes muebles durante el periodo de investigación. Y en todo caso... Tiene que acreditar que existen las personas y que están identificados con el DNI, ¿no? En realidad no hemos tenido acceso a su DNI, sino a estas fichas RENIEC, doctor. Claro, pero es información pública, ¿no, doctora? Sí, es información pública, doctor. Bueno, se admiten ya, pero no se van a leer como documentos en el juicio, ¿no? Solo para acreditar y en ese momento lo presentarán ustedes, ¿no? Pues si no, vamos a llenar de papeles y justo los jueces están cuestionando que hay demasiada papelería, que se presenta mucha documentación, que luego cuando van a juzgar ellos se demoran pues meses en revisar toda esta documentación, ¿no? Cuando se van a emitir para efectos de la acreditación de las personas y en el caso de los hijos, las ventas y las operaciones que se hayan realizado con los DNI de ellos. Las declaraciones juradas. ¿Cuántas declaraciones juradas son? Porque aquí veo declaraciones juradas 36, 37. No, doctor, no, doctor. No. Solamente la 36 y la 39. 40, sí, en adelante hasta la... Del 39 al 57, doctor. 36. 36, del 39 al 57. Ya, declaraciones juradas comprendidas, supongo que es por los años, ¿verdad? Así es, doctor, es de todo el periodo, incluido también, porque como quiera que, de acuerdo a... tenemos que tener en cuenta el ingreso o el patrimonio que tenía con anterioridad en las fechas de los hechos y también con posterioridad nosotros hemos creído conveniente tener las declaraciones juradas desde el año 2002 incluido hasta el año 2017 y esto es lo que corresponde a esas declaraciones, señor juez. Ya, declaraciones juradas comprendidas en el numeral 36 y luego de la... ¿Me repite por favor el número? De 39 al 57, doctor. La 36 y del 39 al 57. Ya. Y según la Fiscalía son relevantes para contrastar ingresos e información que se ha dado en estas declaraciones juradas, ¿no? Así es, señor juez, dado que tenemos que establecer el desbalance patrimonial y cuándo empieza a darse o verificarse ese desbalance. Correcto. Por parte de la Procuraduría, doctor Prado.
Sí, es conforme, señor magistrado, teniendo en cuenta los antecedentes que se deben establecer también para fijar las cuestiones atingentes para un enriquecimiento ilícito hasta llegar al periodo del año 2017, ¿no? Es conforme con la Procuraduría. Por parte de la defensa. Su señoría, yo considero que estas declaraciones, en vista de que ya se encuentran dentro de los informes periciales, sin embargo, como son documentales, consideramos que se van a leer todas y no los considero que sean relevantes ni pertinentes, sino tendría que ser del periodo exacto de la imputación. En todo caso, le sirvió para lo que es la acusación respecto a lo que es la anterior y posterior, pero lo que se va a juzgar en el juicio oral exactamente es en el periodo tal, pero como ya también se consignaron en las pericias informes periciales, sin embargo, para que estos documentos sean considerados o se den lectura respecto a lo que es a la fecha exacta de la imputación. A ver, las declaraciones juradas, doctora Mesa, deberían ser del periodo que es materia de imputación, que es del 2017 al 2017. O sea, son 10 años, ¿no? ¿Y de qué años están comprendiendo? Acá veo del 2001, 2001. 2002. Desde el 2002, doctor. Ya, ¿y eso con qué finalidad? Las del 2002 al 2002. Que nosotros tenemos que demostrar ese incremento patrimonial o el aumento patrimonial y de los gastos económicos personales del funcionario conforme dice el artículo 401, tenemos que tener en cuenta también las declaraciones juradas previas a los hechos materia de la investigación, porque si no, ¿cómo contrastamos ese incremento patrimonial, señor juez? Ya, pero ¿cuál es la racionalidad para ir hasta el año 2001? Porque están yendo 6 años atrás. 2002, perdón. Sí, lo que pasa es que desde el año 2002 empieza a rectificar las declaraciones juradas de bienes y rentas en el año 2017. Sí. En el año 2017 se han rectificado declaraciones juradas del 2002, sí, señor juez. Y ahora, como dice la defensa, que comparto en ese sentido, todas estas declaraciones juradas han sido evaluadas también en la pericia. Son parte de documentación de la pericia. Efectivamente han sido evaluados, en efecto, en los dictámenes periciales, pero sin embargo es necesario corroborar también esa información y aquí vamos a poder advertir en esas declaraciones juradas rectificatorias emitidas en el año 2017 que en algunos años se han ido incrementando vehículos, en otros casos se incrementaban inmuebles cuando supuestamente habrían sido adquiridos anteriormente, luego posteriormente se quitaban los inmuebles, se ponía otros bienes muebles y entonces las rectificaciones, precisamente eso nos van a dar cuenta de cómo se iba realizando ese incremento patrimonial o el desbalance patrimonial del acusado Alarcón Tejada. Gracias, doctora. En relación con las declaraciones juradas, este juzgado considera que deben ser admitidas en la medida que sostienen como base la información por la que se realizaron las pericias. Entonces se admiten para efecto de contrastarlas con las pericias que van a presentar los peritos y a su vez para que la Fiscalía cuando decida requiera de ellas poder sustentar con las rectificaciones que han hecho si hubo o no algún tipo de enriquecimiento o movimientos que se hayan hecho por el acusado para acreditar o no si existe desbalance patrimonial, ¿verdad? Ese es el sentido de las declaraciones juradas. Señoría, disculpe, al respecto solamente quisiera que lo que usted está señalando, por favor, de esa manera vaya en el auto de enjuiciamiento para tomarlo, para no estar nuevamente revisando los videos o para que vaya plasmado, porque ese es el auto de enjuiciamiento es la que se va a guiar la sala, su señoría. Muchas gracias. O sea, la idea es que estas declaraciones juradas sustentan las pericias, ¿no? Pero a su vez, si la Fiscalía requiere como documento previo para sustentar el sentido de su acusación, para ver si hay desbalance, pueda también recurrir a ellas, ¿no? Cuando necesite o cuando los jueces de juicio lo requieran, ¿no? Por eso es el ingreso. Esa es la 39 y de la
perdón, la 36 y de la 39 a la 57. Entonces vamos a ver la 37. Respecto de la prueba 37, nos desistimos en este acto dado que es sobreabundante, porque en la prueba número 38 ya se está ofreciendo el oficio emitido por el Contralor General de la República, remitiendo toda la información respecto de los cargos ocupados por el acusado Alarcón Tejada. Ya. ¿De acuerdo, procurador? Señora abogada, defensa. Conforme, señor magistrado. Conforme, señor. Ok, entonces la 38 es el que le interesa a la fiscalía que ingrese. Así El es. informe de la Procuraduría, perdón, de la Contraloría. Es el documento con el que remiten las declaraciones juradas. Nos informan además los cargos que ha tenido en cada año el señor Edgar Alarcón Tejada, señor juez. Ya, correcto. Procurador, señor procurador. Conforme con el número 38, doctor, para justamente señalar los cargos y en las fechas en las que se desempeñó en la Contraloría del acusado. Doctor Maldonado. Sí, conforme. Su señoría, no le escuché. Entendí. Su señoría, no se le escucha mucho en su audio. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí le escuchamos. Ya. ¿Qué no entendió, doctora? Perdón, que no se escuchó, perdón. Ya, nos quedamos en que la 37 se desiste. Conforme. Sí. Y la número 38. Ya, la 38 es la que corresponde y que la Fiscalía solicita ingrese, que está vinculada con toda la información que ha enviado la Contraloría oficialmente sobre los cargos y con la que también se remiten las declaraciones juradas, ¿no? Mediante la cual se remite copias autenticadas de las 49 declaraciones juradas y además los cargos que el señor Alarcón ocupó durante todo su periodo laboral en la Contraloría. No consideramos pertinente, señoría, porque ya se está admitiéndose también las declaraciones, todo ello. Pero ahí se adicionan los cargos y los cargos resultan importantes para que puedan verificarse las fechas que son materia de imputación también, ¿no? Ya, ok. Ya como documento referencial. Vamos entonces a partir de la 58. Así es, señor juez, es el informe de control específico 7-2020-2-0079-SCE, Servicio de Control Específico a Hechos con presunta irregularidad a Contraloría General de la República, rectificación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del exfuncionario de la Contraloría General de la República del periodo 1 de junio del 2016. Bien, ¿qué es lo que va a acreditar este documento? Este documento va a acreditar que el acusado no declaró oportunamente entre los años 2011, 12, 13 y 14, lo hizo recién en el año 2015. Asimismo, las rectificaciones a sus declaraciones juradas desde el año 2002 al 2010, que resultan ser contrarias a las presentadas inicialmente, hechos que, faltando a la verdad, contravienen el procedimiento regular establecido por la ley. Por esa razón, para este despacho fiscal es útil, es pertinente y es conducente porque es un medio legalmente permitido por ley. Muchas gracias, señor. Gracias, doctora. Doctor Prado. Sí, señor magistrado, también es útil y pertinente para la Procuraduría en relación a tener la calidad de un informe de control emitido por la Contraloría en relación a las declaraciones juradas en las fechas señaladas y cuál ha sido pues la contravención al procedimiento regular que se establece en la norma para las rectificaciones y otros. Entonces, para la Procuraduría es útil y pertinente que se incorpore como medio probatorio este informe de control específico. Doctora Maldonado.
Sí, al respecto, su señoría, sería sobreabundante en vista de que se están admitiendo las declaraciones de rectificatorias. Teniendo en cuenta que si se puede hacer una rectificatoria en la vía administrativa, debemos tener en cuenta es porque está permitida, no es porque sean actos ilícitos o irregulares, y no están permitidas. Entonces, como las actas de rectificatoria ya fueran admitidas, creo que esto sería también sobreabundante. Es mi posición, señoría. Pero acá lo que veo, esto es un informe de control específico, o sea, no conozco el informe, pero me imagino que da más información. Doctora Mesa, da más detalle del particular. Lo que pasa es que, como usted bien ha dicho, es un informe de control específico en el que se ha hecho un análisis de toda la investigación realizada con motivo de las rectificaciones de las declaraciones juradas. Los otros documentos, efectivamente, vamos a las declaraciones mismas, las declaraciones juradas dan cuenta de esas rectificaciones, pero acá se hace un análisis de una investigación administrativa sancionadora en el que se ha llegado a la conclusión de que efectivamente hay responsabilidad de parte del ahora acusado Alarcón Tejada, y esto nos va a servir de indicio precisamente para establecer en todo caso el dolo con el que habría cometido los hechos que son materias de la presente investigación. Correcto. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, por el cual solicita que se ingrese este informe de control específico vinculado a la rectificación de las declaraciones juradas del señor Alarcón y la oposición de la defensa, considero que sí es un informe, un documento que permitirá verificar cómo la Contraloría, bajo este informe de control, encontró supuestos hechos que podrían ser evaluados y dirigidos hacia la comisión o no de este delito, con lo cual se admite el informe de control en el número 58. Este reporte de deuda Sentinel 59. Señor juez, respecto de este reporte de deudas, tenemos que indicar que es una deuda que forma parte del patrimonio del acusado después de la comisión del delito. Por esa razón, es útil y pertinente tener este medio probatorio también, pues corrobora la capacidad crediticia del ahora acusado. Pero también ahí veo que el 60 también es un reporte de deuda. Así es, doctor. El 60, pero esto es de la SBS, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, SBS Central de Riesgos. En cambio, el otro es de Sentinel. Sí, pero es que los dos, o sea, no apuntan a lo mismo, al nivel de deuda que tiene el señor. ¿No sería sobreabundante? Son de fechas diferentes, señor juez. Uno es del 2017 y el otro es del 2017, agosto y octubre. Son del mismo año. Vamos, a ver, señor procurador. Señor magistrado, conforme a su observación, sí son dos entidades diferentes. Sin embargo, los montos son distintos y también las entidades financieras de las que reportan. Entonces, sí es conducente y útil para que se pueda verificar, conforme lo señala el Ministerio Público, la capacidad de endeudamiento que tiene el acusado, pues, posterior a los hechos en materia de la acusación. Ok. Doctora Maldonado. Sí, su señoría, ¿qué es lo que se va a acreditar? ¿Que tenía nivel crediticio? ¿O si se cometió el delito? Definitivamente no nos va a conducir a esclarecer los hechos, y más aún cuando se está reconociendo posterior a la acusación, señoría. No considero que sea pertinente ni conducente para acreditar el hecho imputado, su señoría. El resto dejo a su despacho la decisión. Gracias. A ver, estoy verificando, el 59 y el 60 son diferentes solo en la fecha y en los montos, evidentemente, porque uno es de agosto y el otro es de octubre. Pero respecto de las entidades son las mismas, BBV, Financiera, Ripley, Falabella, Interbank, y son los mismos. Continental, Financiera, pues BBV es Continental, ¿no? Considero que solo debe admitirse en todo caso el 60 para ver su situación financiera luego es el año 17, o sea, es el periodo en el que el señor está siendo imputado. No, doctora Mesa, esto es 17.
Sí, doctor, es hasta el 2017. Siendo el oficial, el de la superintendencia de banca, se va a admitir el 60. El 59 no, por ser redundante. Está bien, señor juez. El número 60. Se admite el 60. Luego hay... el número 60 es la... Del 61, el número 60 es de la SBS, que es la entidad supervisora de banca y seguro, ¿no? Eso es un reporte oficial en todo caso. Pero veo que el 61 y 62 son reportes de entidades financieras. También del 17, pero si ya tienen el de la SBS, ya ¿cuál es no son sobreabundantes estos de Ripley y de Falabella? Lo que pasa es de que son informes que han elaborado las mismas entidades financieras, Banco Ripley y Banco Falabella, respecto de la capacidad crediticia del señor y en el periodo que es materia de la presente investigación. Y definitivamente esto también ha sido tomado en cuenta por las peritos al momento de elaborar la pericia contable y financiera, señor juez. Pero no estamos cuestionando su capacidad crediticia, doctora. Estamos cuestionando de que el señor se habría enriquecido ilegalmente o indebidamente. Pero como quiera que era una deuda adquirida por el señor, se entiende que también se evalúan no solamente los ingresos y los egresos que tiene el señor para establecer el desbalance patrimonial. Sí, pero los documentos en el Banco Ripley no dan su línea de crédito. Lo que dicen es la deuda que tiene, ¿no? Solamente en el del Banco Falabella es donde dicen que tiene una línea de crédito. Y esto también, imagino que las pericias han considerado, o sea, si tenía línea de crédito, todo eso ya está considerado. Eso es cierto, sí, señor. Listo, vamos a ver. Procurador, opinión sobre estos dos reportes de Falabella y de Ripley. Sí, conforme con la opinión que emite el Ministerio Público en relación a que esto se determina como una capacidad crediticia del señor acusado, más teniendo en cuenta que está dentro del periodo de investigación y también tratándose de documentos emitidos por entidades financieras, señor magistrado. Asimismo, también hacen una mención respecto a lo que corresponde al señor Edgar Arnold Alarcón Gordillo, que vendría a ser el hijo del investigado, ¿no? Que también es que reportan en relación a él también. Correcto. ¿Doctor? Sí, su señoría, estoy conforme también con su posición en vista de que el Banco Ripley solamente señala que tiene crédito y el único que tiene una cantidad crediticia es respecto a lo que es el Banco Falabella, pero aún así son irrelevantes para acreditar, no tienen relación directa con el hecho imputado, señoría. Son meramente informativos en todo caso. Teniendo en cuenta que ya existe un reporte de situación situación financiera de deuda emitido por la superintendencia, considera el juzgado que los documentos ofrecidos en los números 61 y 62 también son redundantes, con lo cual no se van a admitir, ¿bien? 61 y 62 no van. Vamos del 63 al 64, que son reportes en línea de... Señor magistrado, dígame, doctor Bravo. Quisiera rogarle, tengo un problema con mi máquina y quisiera salir y entrar nuevamente a la plataforma por unos segundos para que se restablezca el tema de la imagen, por favor. Ok, no hay ningún problema, doctora, porque con el audio es suficiente. Si tiene algún problema. Ya. No, entonces continúo, doctor, no hay ningún problema, sino que está fallando la cámara, creo. No tengo inconveniente. Doctora Mesa, estos son reportes de SUNAR, ¿no? Así es, señor juez. Son reportes de SUNAR, pero lo importante de estos documentos es que efectivamente nos van a dar cuenta de las adquisiciones de bienes muebles que registró el acusado en la SUNAR al 9 de agosto del 2017, registrada la adquisición de esos bienes, como se podrá advertir también en los datos que hemos colocado ahí,
en estas pruebas, ¿no? Y entonces van a ser importantes porque nos van a permitir determinar que el investigado adquirió el 9 de agosto del 2017 varios autos y camionetas, reforzando la tesis fiscal de enriquecimiento ilícito agravado. De igual forma es útil para el esclarecimiento de los hechos. Son conducentes ya que resulta ser un medio legalmente permitido. Por esa razón solicitamos que sean admitidas ambas pruebas, señor juez supremo. Gracias, doctora. Doctor Prado. Sí, conforme con el pedido del Ministerio Público, doctor, tratándose de documentos de SUNAT en relación a las fechas y la adquisición de los bienes que se señalan, forman parte también de la acusación. Doctora Maldonado. Sí, considero que son elementos o medios de prueba que son meramente informativos y documentos públicos. Eso es todo, señor. Gracias. Se verifica que el documento comprendido en el numeral 63, que es una consulta SUNAT sobre los vehículos que tendría registrado el señor Alarcón, se admite el número 63, que es relevante porque precisamente en materia de la imputación sería la adquisición de estos vehículos. En relación con el documento de la SUNAR del numeral 64, está vinculado a un registro del hijo del señor Alarcón, ¿verdad? Efectivamente, es de Guillermo Alexander Alarcón al 15 de noviembre del 2017, como ya hemos manifestado al nosotros presentar la acusación formulada por este despacho supremo, efectivamente, para efectos de las adquisiciones de bienes y muebles, el acusado ha utilizado no solo a personal administrativo de la Contraloría General de la República, sino también a sus hijos, aun cuando uno de ellos tenía 17 años de edad y el otro 17 años de edad. Ya eso lo conocemos. Sí, efectivamente, se verifica que aquí el hijo del señor Alarcón, Guillermo Alexander Alarcón Gordillo, tendría registrado a su nombre una serie de vehículos y que de ellos algunos estarían activos. También se admite toda vez que es relevante para tener la información sobre las compraventas, las compras y las transferencias de estos vehículos. Se admiten el 63 y el 64. El 65, doctora. También es un oficio remitido por la zona registral novena de la sede de Lima, que da cuenta de bienes inmuebles que registra el acusado al 9 de octubre del 2017 en la ciudad de Lima. Es útil para acreditar la tesis de este Ministerio Público, dado que son informaciones que nos han proporcionado y que corresponden al 4 de octubre del 2017, fecha del periodo de investigación de autos. Muchas gracias, señor. Igual es el 67, ¿no? El 66 y el 67. 65, 66 y 67 son documentos de SUNAR sobre información de bienes inmuebles. ¿Es así? Así es, señor juez. ¿Son los inmuebles de Lima y de Arequipa? El 65 y 66. El 65 es de Lima, el 66 es de Arequipa. ¿Y el 67? El 67 es el testimonio notarial. Efectivamente, hay unos contratos que nos han enviado que corresponden a los inmuebles de Arequipa. Ya. Doctor Prado. Sí, conforme igual que las anteriores, señor magistrado, tratándose de documentos emitidos por la SUNAT en relación a los bienes inmuebles que tiene el acusado. Doctora Maldonado. Sí, considero que son mero informativos, su señoría, porque son documentos públicos, sin embargo, dejo a su despacho la decisión final. Gracias. Correcto. Señor juez, perdóneme, el 68 también guarda relación con con las anteriores. De repente podríamos tener en cuenta ese documento más. Ya, eso de gerencia por $13,000 a nombre de la persona al cual se ordena pagar
¿Y está vinculado con alguna transferencia de alguno de los inmuebles? Así es, del 6-7, justamente del 6-7, señor juez, de la prueba presentada en el testimonio notarial 596. O sea, va con el 67. Va con el 67. Ya. Doctora Maldonado, ¿alguna contingencia sobre el 68? Nos señala de que el 68 tendría relación con el 67, ¿correcto, no, su señoría? Sí, eso es lo que he escuchado. Nos tendría que señalar cuál es la pertinencia, la conducencia, su señoría. Sí nos ha señalado lo que es, qué cosa es, pero no qué es lo que va a acreditar con ello. Con el 67 hay un testimonio, hay una operación de compraventa, ¿verdad, doctora Mesa? Sí, doctor, efectivamente. Que se canceló con este cheque de gerencia que está en el 68. Así es, señor. Ya, esa es la pertinencia y la utilidad, doctora. Van amarrados uno con el otro. ¿La compra-venta de qué, su señoría? ¿De la propiedad? ¿De qué propiedad? Son bienes inmuebles que se han adquirido. Del lote 14 y el lote 15 de Arequipa. Igual considero que son informativos, sin embargo, dejo a su despacho la decisión final, señoría. Correcto. Admiten los reportes de la SUNAT comprendidos en el 65, 66 y el 67, que va con el 68, que es una operación de compra-venta de inmuebles que realizaron los señores Alarcón y la señora Cordillo a favor de un señor Gainza. Se admiten desde el 65 hasta el 68. Bien, el número, la prueba 69, doctor, es un oficio, el 1250-2017, del secretario general de la Contraloría General de la República. ¿Cuál es la utilidad de este documento? Nos remiten información respecto de la vinculación laboral que mantuvo el exfuncionario Alarcón Tejada con la Contraloría General de la República desde el año 1997 al 2017. Ustedes saben, el periodo de investigación es del 2007 al 2017, sin embargo, es pertinente y es útil para efectos de acreditar la tesis de este Ministerio Público. Muchas gracias, señor. Gracias. Doctor Prado. Conforme, señor magistrado, con el pedido del Ministerio Público, tratándose de un documento que viene del acervo documentario del Departamento de Recursos Humanos de la Contraloría y señala también específicamente la incorporación del señor Alarcón Tejada a la Contraloría desde el año 97. Doctora Maldonado. Mero informativo, su señoría. Por lo tanto, yo no considero que sea para acreditar el hecho de lo que es la teoría del Ministerio Público. Sin embargo, dejo a su despacho la decisión. Ya. Doctora, ¿y esto cómo se vincula con el otro informe de Contraloría donde también estaba el récord laboral? Lo que pasa es de que en este documento, doctor, es mucho más amplio porque nos da cuenta también de las remuneraciones y haberes que ha tenido el acusado Alarcón Tejada durante los periodos que ha venido asumiendo como funcionario y como alto funcionario de la Contraloría General de la República. Pero acá están ya las boletas de pago del 2000 a solo del 2017. Así es, doctor. No, lo que pasa es... Sí, doctora, dígame. Esta es la información, doctor, como le decía. No solamente están los cargos directivos, sino las constancias de haberes y descuentos de periodicidad anual correspondiente al acusado, que contenían en las remuneraciones mensuales detalladas desde el año 1997 al 2017. Y el periodo de investigación es del 2007 al 2017. Pero entonces, por eso es importante. Pero entonces acá le están incluyendo 20 años. Efectivamente han incluido desde el 1997, han dado cuenta de todas las remuneraciones que ha tenido el señor, pero claro, lo importante para nosotros es desde el año 2002, como le hemos manifestado anteriormente, se tiene que hacer un contraste
de las remuneraciones o haberes que tuvo mensualmente en aquellos años para determinar con el periodo que tuvo la investigación. Pero es del 2002, ¿ya para qué irse hasta el 97? No, lamentablemente nos han mandado el informe desde el año 1997 en que ingresa a trabajar el señor Alarcón Tejada a la Contraloría General de la República. Ya, en todo caso, entonces, la información que les va a servir a ustedes es la que a partir del 2002 ustedes consideran que necesitan para ese contraste, ¿verdad? Así es, doctor. Ya, se va a ingresar el 69 con la contingencia que desde el año 97 hasta el 2002 no es relevante. 2001, perdón. Del 97 al 2001 no sería relevante. Luego, las boletas de pago esto es solamente del 2017. Así es, señor juez. Tenemos también el 71 del 2016. Pero acá tiene 70, 71. 71, 72, 73. Hasta... Ya, pero las boletas no tienen un reporte que diga todo lo que ha... Los pagos, los trabajadores públicos nos dan un certificado que te dan de todos los años de tus ingresos. Cada año tienes tu ingreso, que es con lo que vas a hacer tus declaraciones juradas. Efectivamente. Lo que pasa, señor juez, como es de todos conocidos, que en estas boletas podremos en todo caso saber exactamente cuál es el monto neto recibido o percibido por el señor Edgar Alarcón en el periodo de investigación, dado que efectivamente en las boletas van a tener que incluir también todos aquellos... Pericia, doctor, esto también entró en la pericia. Sí, efectivamente ha ingresado la pericia, señor juez. Ok, vamos a verificar. ¿Esto es del 70, qué número? 75, señor juez. 70A, 75. Así es, señor juez. Doctor Prado, ¿opinión? Sí, señor magistrado, en relación justamente a estas boletas del periodo 2017, se debe tomar en cuenta de que las mismas deben tener un detalle en relación a los montos que se le han depositado al señor Edgar Alarcón, así como los descuentos y otros descuentos que haya podido tener por cualquier ítem que solamente se señale en las boletas. Ya pueden ser descuentos por alguna deuda financiera o por tardanzas, incumplimientos u otros de carácter administrativo. Solamente se señalan acá el monto básico y el monto a pagar, pero en las boletas se consigna pues justamente el detalle de cuáles son los montos que se le restan y cuál es el neto total para justamente tener la información de partiendo del monto básico, cuáles son los descuentos, por qué se está descontando y cuál es el monto neto que se le llega a pagar al señor Alarcón Tejada en este periodo. Correcto. Doctora Maldonado. Sí, su señoría, es sobreabundante en vista de que estos documentos podrían servir para lo que es cuando se interrogue o contrainterrogue a los peritos oficiales. Sin embargo, que van a servirle como cuando, pero para dar lectura a todos estos documentos que está ofreciendo como documental la Fiscalía, es sobreabundante e innecesario. Por lo tanto, yo no considero que deberían ser admitidos, porque ellos están considerados esto en las pericias, señoría. Doctora Mesa, esto también lo han considerado los peritos. Así es, señor juez. Ha sido considerado por los peritos. Correcto. Pero, como le indicaba, definitivamente no vamos a tener en esos documentos oficiales de los peritos, no vamos a tener las consideraciones que aquí lo vamos a advertir, como se ha dicho, el monto neto percibido y los descuentos que habría sido pasible el señor. Y bueno, también esto es parte del patrimonio que recepcionaba mensualmente y que ha sido evaluado por los peritos. Gracias, señor juez. Muy bien. Considera este juzgado que los documentos constituidos por boletas de pago comprendidos del 70 al 75, que efectivamente acreditan los ingresos que tenía el señor Alarcón y el monto neto que se le abonaba en cada mes,
ingresan como base de las pericias, pero no como documentos que van a ser leídos durante el juicio, doctora. Eso va a ingresar cuando ustedes interroguen, porque aquí, en este proceso, lo fundamental es la pericia. Y la pericia se ha trabajado con toda la información contable, con todos los movimientos que puedan haber hecho. Ese es el trabajo de los peritos, ¿no? Este juzgado considera que deben entrar con la pericia. Entonces, como documento para ser leído durante la etapa de juicio, no considero que sea pertinente el documento. Útil para la pericia, porque ahí es donde va a tener efecto, ¿no? O sea, qué es realmente lo que recibió el señor y qué cosa es lo que gastó. Entonces, eso es lo que tienen que informarle el perito. O sea, van a ingresar como base de la información pericial que tengan los peritos en su momento, que tengan esto que declarar, como base de la información pericial, del 70 al 75, pero no como documento que tenga que ser leído durante el juicio. Y eso lo vamos a hacer en el auto de enjuiciamiento y también en las actas para que se quede constancia. ¿Correcto? Del 76, doctora. Bien, la prueba documental 76 es la copia serográfica de la partida registral 1096 69-2, suscrito por Vidal Aramayo Valdivia, registrador público de la zona registral 12C de Arequipa. Da cuenta de la inscripción de la propiedad de inmueble Avenida Las Palmeras sin número Balneario La Punta, Samuel Pastor, del registro de propiedad en el rubro títulos de dominio, compra-venta de derechos, escritura pública 5 de marzo del 2008, ante un notario público de Camaná, el señor Edgar Arnold Alarcón Tejada y María Lilio Gordillo Andía adquirieron los derechos de Mariluz Yolanda Alfaro Navarro en el 50%. Es útil para acreditar que efectivamente el ahora acusado junto a su esposa adquirieron. Está habiendo problemas. ¿Qué número es su teléfono del doctor? Es el número 76, doctora, que está revisando, ¿no? Doctora Mesa. Al parecer se le ha ido la señal, doctor. Se le ha ido la señal, creo, ¿no? Porque... Sí, creo que tiene que volver a conectarse, doctor. Sí, a ver, avísale por favor, Cristian, que no. Disculpe usted, señor juez, disculpen a todos los concurrentes a la audiencia. Hemos tenido problemas técnicos aquí en el Ministerio Público. Sí, doctora, no hay problema. Estoy verificando que nos quedamos en la prueba 76. En el 76. Y veo que la 76 en adelante. Son escrituras. Sí, hay documentos que son escrituras públicas de compra-venta de inmuebles, ¿no? 76 es compra-venta, 77 también es otra compra-venta, partidas registrales, fotocopia de las minutas, o sea, todas son operaciones de compra-venta de inmuebles que ha hecho el señor Alarcón, ¿verdad? Uy, se fue la doctora. Tienen problemas con el internet. Hasta el 82, me parece, ¿no? De la 76. Sí, señoría. Efectivamente, son meramente informativos sobre la compraventa de bienes inmuebles, hasta el 82. Bien. Doctora Mesa, nuevamente, parece que tienen problemas con internet, ¿verdad? Pero en todo caso, sí, efectivamente. En todo caso, doctora, solamente utilice el micro porque a veces esto pasa cuando se está utilizando pantallas, ¿no? En todo caso, voy el teléfono mientras podamos. Desde el no le escuchamos nada, doctora, se le escucha interrumpido y quebrado. Doctor, permite entonces.
minuto para Apague su pantalla, el doctora. internet aquí. Sí, apague su pantalla mejor. A ver qué pasa. Ya, gracias, doctor. A ver, entonces. Listo. A ver ahora. Tiene su micro apagado, doctora Mesa. Discúlpeme, señor juez, y a todos los que participan en esta audiencia. Ahora sí esperemos que ya no tengamos problemas técnicos. Estábamos comentando que de la 75 a la... Desde la 76, desde la 76 hasta 83 son documentos vinculados a registros públicos de toda la información de los inmuebles y las operaciones que ha hecho el señor Alarcón. ¿Es así? Así es, señor juez. Son todas sí, son los documentos que acreditan de todas las operaciones comerciales que ha hecho, la compra-venta de inmuebles y de muebles. El 84 y 85 son contratos, doctor, de arrendamiento. La 83, no, hasta el 83 son los documentos que están vinculados a las operaciones de bienes inmuebles. Eso vamos a hacerlo en un solo paquete, ¿ya? Sí, doctor. Sí, doctor Prado. Conforme con el pedido del Ministerio Público, tratándose de las escrituras públicas en detalle en relación a los predios ubicados en la ciudad de Arequipa, señor magistrado. Sí, doctora Mesa, dígame. Además del 87, 88 también son copias de partidas que podría ir en el grupo. 87 y 88. 88. Luego el 89, 90, 91 y 92, señor juez. También esos documentales podrían ir en el mismo grupo. ¿Y la 93 y 94, doctora? No, son ya temas de juzgados. Así es, sí, señor juez. Y entonces tenemos que desde la 76 hasta la 83 son documentos oficiales de registros públicos, ¿no? Vinculados o por notarías sobre inmuebles. Y luego me dijo de qué número, la 87, ¿verdad? Sí, señor juez. Ya. Doctora Maldonado, ¿su opinión? Sí, señorías, son meramente informativos. Entiendo que estas propiedades se encuentran en las copias literales, pero en vez de que nos lleve a esclarecer los hechos, documentos que son sobreabundantes, lo único que nos va a llevar es no al esclarecimiento, sino más que todo a la confusión y a la comprensión del caso en sí. Esto para la sala. Teniendo en cuenta ello, obviamente dejo la decisión a su despacho. Ya. Doctora, ¿cuál es la finalidad de esto? Si esto también entra con la pericia, supongo, porque son operaciones que han hecho el señor Alarcón, su señora, y que también han considerado los peritos para evaluar el patrimonio y si cómo se ha ido incrementando o cómo ha ido disminuyendo, no lo sé. Así es. Sin embargo, estas pruebas nos van a permitir acreditar no solo quiénes fueron los compradores de los bienes, quiénes fueron los vendedores, cuánto es el monto que se pagó por cada uno de los bienes, y vamos a poder establecer
con cada uno de ellos que efectivamente se iba dando el incremento del patrimonio y en qué circunstancias. Por esa razón, para nosotros es útil, son útiles estos documentos, como le digo, porque en cada caso en específico nos permiten establecer los montos que se habrían percibido o habría sido pagado por a su vez por una venta del bien mueble o inmueble o por la adquisición de ese bien también. Pero también, como le digo, esto sirvió para los peritos, ¿o no usó los peritos esto? ¿Cómo? Es verdad, sí, señor juez, han evaluado, pero en los peritajes, usted sabe, no colocan con precisión quién ha sido la persona que ha adquirido el bien y tampoco colocan el monto que se habría pagado por ese bien en el supuesto. Lo hacen en términos generales, cuál ha sido el ingreso del anual y cuál ha sido el egreso anual o del periodo, que es materia de análisis. Correcto. Señoría, disculpe. Dígame, doctora. Ya, teniendo en cuenta ello, señoría, en vista de que esto ya se encuentra en la pericia, quienes tienen que explicar de manera detallada cómo es que consignaron esos montos en las pericias, de dónde, cómo es que sale, si ellos han contrastado o no han contrastado la información real para que sea válido esa pericia, evidentemente van a tener que tener esta documentación. Pero como que nos da a entender el representante del Ministerio Público, vuelve a presentar todos los medios probatorios como documentales para que se actúen, como que va a volver a ser una nueva sumatoria y a la vez que vamos a tener con la pericia, o sea, entonces esto debe servir más que todo como base, pero no para nuevamente realizar las sumatorias o acreditar lo que está realmente lo que se ha consignado en la pericia, porque eso es trabajo del perito que va a explicar cómo, de dónde sacó cada una de las propiedades, con qué copias literales o con qué documentos consigna esa compra-venta de esas propiedades, cuánto es el monto, todo, su señoría. Por eso es que yo solicito que es muy sobreabundante que pase en estas circunstancias como prueba documental, como anteriormente puede ser como base. Eso es todo, señoría. Se verifica que los documentos comprendidos del número 76 al 83, así como los otros señalados por la Fiscalía, que constituyen copias de partidas registrales, escrituras públicas de compraventa, ¿no? Todos los documentos vinculados al movimiento de las propiedades del señor Alarcón y de su señora, efectivamente considero que son la base de la información que han trabajado los peritos, con lo cual van a ingresar como sustento de la información del trabajo pericial. Y si la Fiscalía considera necesario en su oportunidad, cuando esté trabajando en el juicio con los peritos, podrá traer esta información, donde también esta se servirá como base para ver con quiénes hicieron las operaciones, cuánto se pagaron, etcétera, pero no como documentales. No entran, pero como base de la información pericial, de la 76 a la 83, y luego de la 87, la 88, a ver, 88, $89, $90, $89, $90, $91, a la 92, hasta la 92. Hasta la 92. Listo. Pasamos, doctora, a la otra que están pendientes ahí. Disculpe, señor juez, no le entendí. ¿Podría indicar su resolución respecto de estas pruebas? A ver, considero que esto entra como base de la información pericial, no como documentales que van a ir a leerlas en ese momento como prueba documental, sino como base de la información pericial, y ahí podrá utilizar tanto la Fiscalía como la defensa para poder interrogar y trabajar con los peritos toda esta información, porque esto tiene que haber sido incorporado, y ahí podrán ustedes incluso tomar a la mano, utilizar estos documentos en ese momento, ¿ya? Desde la 76, todo lo que tenga que ver con los inmuebles, ¿no?
Le agradezco, pero en todo caso me reservo el derecho de solicitar una reevaluación en llegado el caso a mi juzgamiento. Muchas gracias. En el momento del juicio, ¿no? Porque todos son documentos públicos que tienen que haber sido utilizados por los peritos para ver si hay balance, si hay desbalance, ¿no? Desde la 76 hasta la que ya he señalado, ¿no? A ver. ¿Dónde está el tema de los contratos, doctora? ¿Qué números son? Los contratos de arrendamiento. 83, 84 y 85, doctor. Y ya, esos son, a ver, 83, 84 y 85. Sí, 83. No, pero el 83 también es un oficio que contiene compra simple y una partida registral. No, 84, a partir del 84. Sí, disculpe, 84, 85 y 86. Debo indicar que estos documentos van a acreditar que el acusado alquilaba su predio ubicado en el distrito de San Martín de Porras a una persona, María del Rosario Núñez Álvarez, observándose que en descripción de los contratos sobre el nombre de su hijo mayor Edgar Arnold Alarcón Gordillo. Es útil para el esclarecimiento de los hechos. En relación al 85, acredita la extensión del alquiler del predio ubicado en el distrito de San Martín de Porras, como hemos indicado anteriormente. Y el 86 es una tercera prórroga que acredita el mismo alquiler. En todo caso, es, como ya le hemos indicado, es pertinente y es útil para acreditar que hubo un predio alquilado y que tenían en todo caso un ingreso también. De ese modo, el acusado Alarcón Tejada. Muchas gracias, señor. Pero esto, perdón, quiero que me quede claro, o sea, estos alquileres también han formado parte de la pericia, ¿o no? Sí, efectivamente han formado parte de... También son bases de la información pericial. Bueno, el señor procurador. Lo que pasa es que tenemos que indicar al doctor que aquí hemos advertido que aparece como contratante el hijo del acusado, Edgar Arnold Alarcón Gordillo, cuando en realidad era propiedad del señor Alarcón Tejada. Sí, pues acá dice que aparece contratando el señor Alarcón Gordillo y aparece firmando el señor Alarcón. Como ya hemos indicado también, la hipótesis del Ministerio Público es que no solo se ha utilizado a subalternos de empleados de la Contraloría General de la República, sino también a sus hijos para darse ese presunto incremento patrimonial. Doctor de Prado. Sí, conforme, señor magistrado, teniendo en consideración justamente de que se hace mención al hijo del señor Edgar Alarcón Tejada, con la observación en cada uno de los arriendos que el firmante figura como el señor Edgar Alarcón Tejada y consigna su número de DNI, ¿no? En los tres casos es lo mismo. Doctora Maldonado. Sí, su señoría, esos documentos lo que acreditan es un arriendo. Lo que tiene que acreditarse en el juicio oral es que cómo es que él habría abusado de su poder. Acá no estamos hablando de otros trabajadores, estamos hablando de que habría realizado un alquiler de un bien inmueble. Ahora, estos contratos se supone que están anexados a las pericias que se realizaron para poder considerar los egresos e ingresos de esta persona investigada que es mi patrocinado. Entonces, esto debe estar en la pericia anexada, que sustenta la pericia del perito oficial. Entonces, es sobreabundante que otra vez tengamos que leer, ¿no? Porque sobre esto va a dar cuenta el perito. Entonces, teniendo en cuenta ello, su señoría, es sobreabundante, pero sí debería pasar en todo caso como base, ¿no? Para la fiscalía. Entonces, eso es todo, señor. Respecto de los documentos comprendidos en los numerales 84, 85, 86, que son contratos de arrendamiento y sus respectivas renovaciones, donde figura como quien renueva dichos contratos el señor Edgar Arnold Alarcón Gordillo, hijo del señor Alarcón, quien es el que figura firmando. Van a ingresar como documentos en todo caso para que si la Fiscalía considera
respecto de su posición, de haber utilizado otras personas para no hacer declaraciones de ingresos provenientes, en este caso, de los arrendamientos, los puede utilizarse en los interrogatorios, ¿no? O también como base para los peritos. Y van a ingresar como documentos. Ingresan el 84, 85 y 86. Nos vamos ahora entonces al 93. 93. Se deja constancia, señor juez, si me permite también la posibilidad de poder hacer uso de la reevaluación llegado el momento, si es que llegamos a juicio. Gracias, señor juez. No, pero los estoy admitiendo. Pero lo está admitiendo, señor. No le escuché bien esa parte. En todo caso, está admitiendo para que nosotros también podamos utilizarlo llegado el momento. Muy amable. Gracias, señor juez. 93, doctora. 93, ¿qué otro número tiene que ver con qué son estos? ¿Qué es el 93? ¿Es un juicio? Señor juez, es la resolución emitida por el 9º Juzgado Civil Comercial, suscrito por el juez titular, Carlos Armando Huerta Ortega, en el expediente 6134-2016. ¿Qué resuelve en esta resolución? Ordena levantar la medida cautelar de embargo en forma de inscripción de inmuebles, estacionamientos 11, depósito 11 de propiedad de Jorge Martín Román Ormeño, entre otros, así como del documento 501 de propiedad de Edgar Arnold Alarcón Tejada y María Lilia Gordillo Andía. El estacionamiento número 4, depósito número 4 también. ¿Qué va a permitir entonces acreditar este documento? Este documento permite acreditar que al 9 de agosto del 2017 ese inmueble era de propiedad de Edgar Arnold Alarcón Tejada y de su esposa María Lilia Gordillo Andía. Asimismo, se acreditará que otro de los propietarios que participa también con el 8.15% de acciones y derechos sobre el inmueble ubicado en la avenida Velasco Astete 1087 al 1091 en la urbanización Chacarilla del Estanque en Santiago de Surco, fue la sociedad conyugal formada por Fuad Elías Curi Sarsasi y Marilú Laura Escudero Díaz, y que Fuad Curi Sarsasi fue Contralor General de la República del 14 de mayo del 2009 al 8 de junio del 2016. Entonces, resulta útil para el esclarecimiento de los hechos. Por esa razón, pedimos que se declare, que se admita esta prueba. Pero a ver, este es un edificio, veo, ¿no? Así es, y tiene derechos y acciones que originalmente era del... El investigado es el señor Alarcón. ¿Qué tienen que ver el señor Santana Ormeño y el señor Fuad Curi Sarsari? Lo que pasa es que en aquella época compartieron copropiedad de ese inmueble con el señor Curi Sarsasi. Por esa razón es importante. Pero es la copropiedad de las áreas comunes, asumo yo, porque si es un edificio o es una casa. ¿Qué es esto? Acá dice departamento 501. Lo que pasa es que ese inmueble originalmente era de Curi Sarsasi y luego vende a el señor Alarcón Tejada. A ver si no... No, pero ¿y el señor Ormeño, que dice que primero, ¿qué tiene que ver? Perdón, Santana Ormeño, ¿qué tiene que ver? Señor juez, como hemos indicado, efectivamente ellos participan en una cantidad de derechos y acciones de ese inmueble en propiedad horizontal. Correcto, pero entonces lo único que interesa de esto es la parte que corresponde al señor Alarcón Tejada. Que es el 8.15, ¿no? Así es, señor juez. Ya, listo. Entonces, eso es lo que me quede claro. Ya. Doctor Prado.
Sí, conforme con el pedido del Ministerio Público, señor magistrado, teniendo en cuenta que se va a acreditar la vinculación del acusado justamente con este inmueble en la fecha que se señala por parte del Ministerio Público. Doctora Maldonado. Sí, su señoría, considero que este proceso no esclarece en nada el hecho imputado porque solamente está informando sobre la copropiedad que habría tenido Esther Alarcón con otra persona y se supone que eso está en la copia literal que ya ha presentado o ha señalado o se ha utilizado como en la pericia cuáles eran las propiedades que habría adquirido mi patrocinado. Entonces, teniendo en cuenta ello, este documento definitivamente no es pertinente ni conducente a nada, señoría. Eso es todo. Doctora, ustedes han presentado una serie de partidas registrales. También está la de este inmueble. Sí, señor juez, que es la anterior, como ya hemos... Ya. Ok, voy a resolver. Respecto del punto número 93, este juzgado considera que existiendo ya la partida registral donde se sabe, se conoce que el propietario del inmueble es el señor Alarcón y su señora, este 93, que es una resolución judicial donde se levantan las medidas de embargo en forma de inscripción, resulta sobreabundante porque ya lo que se quiere acreditar es si el señor era propietario de este o no inmueble. Con lo cual no ingresa la número 93. Avanzamos. La 94 también es una copia simple de partida registral. ¿Esa ya la verificamos en el otro grupo? No, Igual, doctor, estos son... Así es, doctor. Ahí, entonces tenemos la 94, la 95, la 96, 97, 98. 94 hasta la 153, doctor. Todas son partidas de transferencias de compra-ventas de vehículos realizados por el acusado. Solo de vehículos. Así es, señor juez. Hasta la 153. Ok. Estas son todas las transferencias que ha hecho de vehículos durante todo ese periodo el señor Alarcón o el hijo también. Así es, acredita que ha utilizado no solo al hijo, también al hermano, otorgando poder al hermano para la adquisición de bienes muebles. Doctor Prado. Sí, señor magistrado, teniendo en consideración también el sentido que se le ha dado a las partidas registrales de los inmuebles, se debe considerar también estas mismas que forman parte del acervo que ha tenido en consideración los peritos para que puedan ser merituados también en la etapa de juzgamiento por todas las partes. Es todo. Doctora Maldonado. Sí, señoría, sabemos muy bien que todas estas copias literales, las transferencias de esas propiedades se encuentran consignadas en la pericia de parte, que sustenta lo que señala la perito oficial. Teniendo en cuenta ello, estos documentos que son mero informativos, que sirvieron como base para realizar las pericias, en ese caso se debería utilizar más que todo como base, más no como lectura, porque pasarnos a leer uno por uno, eso no nos esclarece en nada, su señoría, para acreditar realmente la teoría del Ministerio Público. Eso es todo, señoría. Doctora, ¿ves hasta qué números son? Porque yo aquí estoy ligando hasta las 180 incluso. No, lo que pasa es que, señor juez, tenemos esta primera parte es del 94 al 153, que son sobre adquisiciones de bienes muebles realizados por el propio acusado Alarcón Tejada, utilizando, como hemos dicho, incluso a su hermano Arturo para la adquisición, incluso con poder. ¿No? Y los otros al que usted hace referencia están relacionados a la adquisición de bienes muebles realizados por los hijos de señor Alarcón Tejada. Ya, pero todas están referidas porque el paquete completo que contiene la imputación es tanto vehículos adquiridos por el propio señor Alarcón como por los hijos. Así es, señor juez. Y de los hijos desde la 154, ¿a qué número? Del 4 al 203, doctor. Ya. O sea, tanto del 94 al 153. Esto es de la compra-venta realizada por el hijo del señor Alarcón Tejada, llamado Guillermo. Ya. A ver, para ordenarnos, de la 94 a la 153
corresponden al señor Alarcón. Así es, y utilizando a terceras personas. Y utilizando terceras personas. Ya. De la 154 a la 203. 154 a la 153. De la 154 a la 203 acreditan las compras-ventas realizados por el hijo del acusado, ahora llamado Guillermo Alexander Alarcón Gordillo, aun cuando era menor de edad, como hemos indicado, 17 años, tenía cuando empezó las primeras adquisiciones. Perdón, y también todos estos documentos han servido como base para la pericia. Es verdad que han servido como base de las pericias, pero lo que tenemos que tener en cuenta, señor juez, que aquí sí vamos a poder advertir que las adquisiciones originalmente realizadas por el hijo o el señor Alarcón, realizaba por un monto determinado y sin embargo las ventas de esos mismos vehículos las hacía incluso triplicando el monto de compra de esos vehículos, y por esa razón se ha determinado un incremento patrimonial también. Entonces, esto nos va a acreditar ese detalle. Los peritos han hecho un análisis efectivamente de los egresos realizados por la adquisición y de repente también de los ingresos cuando ha vendido, pero como hemos indicado también, no todos los vehículos ni todos los inmuebles han sido declarados por el señor Alarcón Tejada, y en estos documentos vamos a tener claro exactamente cuáles le han producido mucho más ingresos y a quiénes ha transferido esos bienes muebles, así como a quienes habría autorizado también para la adquisición, para la venta de esos. Ustedes en juicio utilizar como documento cada uno de estos, leerlos a los jueces, ¿esa es la idea? Así es, señor juez, eso es lo que se pretende utilizar de todas maneras, llegado el momento, para que, si llegamos al juzgamiento, poder esclarecer cada uno de los, vamos a tener que ver los hechos que vamos a tratar de acreditar con las pruebas que estamos ofreciendo. Gracias, señor. Voy a resolver, ¿ya? Con los documentos que constituyen copias simples de partidas registrales de las transferencias y operaciones hechas, por ejemplo, de la 94 a la 153, por el señor Alarcón, utilizando incluso terceros, y de la 154 a la 203, hechas por el hijo del señor Alarcón, Guillermo Alarcón Gordillo. En primer lugar, tienen que haber sido utilizadas como base para los informes periciales. En ese sentido, ingresan con la pericia. En caso sea necesario, y lo consideren los jueces de juicio, que estos documentos no se hayan utilizado en la pericia, o puedan resaltar algún tema de cómo se vendió, los montos, etcétera, para verificar lo que pasa en juicio, podrán ser utilizados en el juicio y tendrán como documentos. Pero su ingreso es como información de la pericia, doctora Mesa, ¿ya? Eso lo voy a dejar claro en el momento del autoenjuiciamiento. Bien, en todo caso, me reservo el derecho para, en la etapa correspondiente, poder pedir una reevaluación. Muchas gracias, señor. Correcto. ¿No? Si consideran, ahí lo pueden para determinados documentos, pero todos considero que es redundante que ingresen como documentos. Del 94 al 153 y del 154 al 203. ¿Qué más tenemos después del 203, doctora? Del 204 tenemos también actas de transferencia de propiedad de vehículos, y en este caso realizado por el hijo del acusado, Edgar Arnold Alarcón Gordillo, del 222. ¿Esos qué números son? Pero Del 204 al 222, señor juez. del 204 al 222 es del otro hijo.
Así es, señor juez, de Edgar Arnold Gordillo, Alarcón Gordillo. Alarcón Gordillo, perdón. Ya, entonces tenemos del 154 al 203, corresponden al hijo Guillermo Alarcón Gordillo. Así es, señor juez. Y del 204 al 222 al otro hijo, que es Edgar Arnold. Así es. Ya. Entonces, respecto de las transferencias realizadas en los vehículos del 204 al 222, igualmente se va a tener la misma consideración que ingresan como base de las pericias que hayan trabajado los peritos, y en caso sea necesario también y puedan necesitarlo para algún tema particular, la Fiscalía puede utilizarlo como documentos específicos, ¿no? La misma suerte de los anteriores. Porque es lo mismo, o sea, son las mismas operaciones. Señor juez, en todo caso, como he indicado también anteriormente, me reservo el derecho a reevaluación de la prueba. Gracias. Correcto. Vamos al 223. ¿Qué son del 223 en adelante? ¿Cuántos medios son aquí? ¿Todavía quedan? Ya no queda mucho, ¿no? 245. ¿Qué cosa contiene 223 en adelante que dice vouchers? No, lo que pasa es que aquí en la 223 tenemos las copias erográficas de vouchers de depósito efectuados a las cuentas bancarias del acusado, realizados en este caso por su subordinado, el asistente, el servidor de la Contraloría General de la República. Pero de esto no tenían el informe, escuché antes que había el informe del banco también, ¿tienen que ver con el informe del banco? No, señor juez, estos son vouchers de depósito. Ya lo sé, pero los vouchers van... Lo que pasa es de que efectivamente hay un informe bancario en el que da cuenta de que efectivamente se han hecho varios depósitos y entre ellos del señor Flores de Paz. Sin embargo, acá tenemos esto para corroborar efectivamente también esa información, los vouchers de depósito efectuados en las cuentas bancarias del acusado. Ya, pero estos vouchers también han sido utilizados para la pericia, ¿o no? Los peritos no los han visto. No todos los vouchers, señor juez, porque hemos tenido acceso ya con posterioridad en algunos casos, ¿no? Doctor Prado. Sí, señor magistrado, se deben tomar en cuenta porque justamente esta documentación que remite la entidad bancaria consta con la firma de la persona que hace el depósito. Entonces es justo el documento de que pese a que la pericia lo haya podido tener en consideración, evidencia justamente la participación del señor Flores de Paz en los diferentes depósitos que ha realizado a favor del señor Alarcón Tejada. Doctora Maldonado. Sí, su señoría, al respecto, la Fiscalía está diciendo que no se ha utilizado para las pericias. No sabemos la razón ni el motivo por qué se habrían obviado, pero tampoco señala cuáles son esos vouchers, su señoría. Por lo tanto, no podemos admitir estos medios de prueba porque evidentemente estos vouchers han tenido que ser sustento para la pericia para que pudiera permitirle balance al Ministerio Público, para que presuma. Entonces, estos documentos ya constan como anexos, estos depósitos ya constan como anexos de los informes periciales, sino cómo es que va a avalar una pericia. No puede ser que de manera genérica o algunos documentos sí, algunos documentos no. Eso no es así, su señoría. Es más, la pericia última que se realizó fue al final. Entonces, teniendo en cuenta ello, su señoría dejó su despacho que pueda resolver de la mejor manera. Gracias. Si me permite, señor. Solamente para aclarar esa situación, en efecto, nosotros hemos recibido con posterioridad por la información de Scotiabank, alcanzándonos estos vouchers a los que hemos hecho referencia, que no han sido vistos por los peritos, y les digo por qué, porque aparece de la información, por eso es que en el informe técnico o el informe pericial elaborado por los peritos, ellas han manifestado que efectivamente hay depósitos realizados en las cuentas del acusado de desconocidos, de fuente desconocida, y luego se ha determinado con estos vouchers, cuando ya se nos ha alcanzado por la entidad bancaria indicada, que se trataría de estos depósitos que ha sido efectuado por el servidor Flores de Paz. Gracias, señor juez.
O sea, esto también, bueno, ustedes están llevando como testigo también al señor Flores de Paz, ¿no? Efectivamente, señor juez. Ya, ok. Se van a admitir los vouchers, esto del numeral 223, toda vez que son útiles para verificar si existen estos depósitos y quién los realizó y a cargo de quién fueron a las cuentas del señor Alarcón y quiénes los realizaron. Se admite la número 223. 224, carta de una notaría. Poder. Con este documento, carta notarial de Arequipa, suscrito por la abogada Emilia Ladrón de Guevara Susunaga, y anexos, lo que acreditan es los poderes que otorgaba Edgar Arnold Alarcón Gordillo a favor de Carlos Alberto Venero Aguilar. Otorga poder con el fin de que el último mencionado pueda vender a terceros un vehículo, el vehículo de placa de rodaje EO 4771. El poder es otorgado a favor también de Arturo Celso Alarcón Tejada por Edgar Arnold Alarcón Gordillo. Entonces se está acreditando dos poderes que habría otorgado el hijo del ahora acusado para efectos de la venta de vehículos motorizados. Es pertinente entonces porque va a acreditar esa venta de los vehículos realizados a nombre de... Doctor Prado. Doctor, no termines de indicarlo. Quería decir que acredite efectivamente que se han vendido vehículos mediante poder que había otorgado el hijo del Alarcón Tejada, precisamente esos vehículos adquiridos de acuerdo a la teoría de este Ministerio Público, utilizando a su hijo, el acusado Alarcón Tejada. Muchas gracias, señor. Doctor Prado. Sí, conforme, señor magistrado, en relación a la participación que ha tenido el señor Alarcón Gordillo, otorgando estos poderes en la ciudad de Arequipa para la disposición de estos bienes que forman parte también de la investigación. Doctora Maldonado. Sí, su señoría, este documento es sobreabundante. ¿Por qué? Porque ya existe el documento que nos informa y que fueron utilizados por los peritos oficiales, en donde señala de que quienes habrían adquirido estos vehículos, y evidentemente se señala el hijo de mi patrocinado. Entonces, estos documentos son sobreabundantes, no nos direccionan nada ni esclarecen nada. Lo que único que va a lograr es confusión. Eso es todo. Digo que estos no son para que compren, sino para que los hijos del señor Alarcón, o por lo menos el hijo, en este caso es de uno, ha otorgado poder a otras personas para que ellos vendan los vehículos. Pero eso ha otorgado poder porque era estaba escrito a su nombre. Claro. Entonces, Sí. eso no tiene ninguna relación directa con el hecho imputado, señoría. Tiene relación con la transferencia de vehículos que precisamente la teoría de la Fiscalía, donde creo que apunta es a que por parte de los ingresos de estos vehículos, de las operaciones de estos vehículos, sería parte de lo que consideran ellos es un crecimiento del patrimonio, ¿no? Pero sí está registrado, su señoría, en las copias literales, las compras-ventas. Le va a servir a la Fiscalía probablemente con corroboración. Señor. 224 se admite. Vamos al 225. ¿Qué más? Todos estos documentos son 225, 226. Estoy viendo que son documentos que acreditan los gastos o los pagos que ha hecho el señor por los temas de sus hijos, de colegios, veo, ¿no? Universidades. Efectivamente, son los egresos acreditan los egresos del acusado ahora Alarcón Tejada. Del 225 al 220. Al 229, señor juez. 229. Ya. Doctor Prado. Bien, 230. Sí, conforme con el pedido del Ministerio Público, señor magistrado, teniendo en consideración de que son documentaciones referidas al tema financiero y que también vinculan. Hasta el 230. El 230 señala de los estudios que hace el mismo señor Alarcón Tejada, no de sus hijos específicamente, pero figura justamente en relación a el tema financiero de los estudios, ya sea de él o de sus derechohabientes, señor. De acuerdo. Son egresos hechos por el señor Alarcón del sostén de sus hijos en la etapa escolar o universitaria y los estudios que él también había hecho, ¿no?
gastos de estudios. Doctora Maldonado. Sí, estos ya están consignados en la pericia, señoría. Eso tendrían que pasar con la pericia. Sí, de acuerdo. Puede pasar con la pericia, pero también que se admiten como documentos por la Fiscalía para que puedan contrastar ingresos con egresos, ¿no? Se admiten. 231 son certificados de migraciones. 232 también. Es el de viajes. Así es, señor juez. Son documentos que acreditan los viajes realizados por el acusado y familia. Ya, pero en estos viajes, ¿qué cosa es lo que se acredita es que el señor ha viajado? Lo que pasa es de que nosotros también tenemos que acreditar que efectivamente no solo ha tenido los ingresos y los egresos para, llegado el momento, contrastar y determinar que ha habido un desbalance patrimonial, como ha llegado a ese convencimiento las peritos oficiales. O sea, quiere decir que en la pericia está más o menos el promedio de gastos que hayan significado estos viajes. También, señor juez. ¿Sí? Sí es. 231 y 232. O sea, son viajes del señor Alarcón y de la familia del señor Alarcón para sustentar egresos, gastos. Ya. Señor Prado, doctor Prado. Sí, en igual forma, doctor, va a ser una referencia para determinar la capacidad financiera del señor Edgar Alarcón en la fecha de los hechos que ocurrieron los viajes para la disposición de dinero que pudo determinar para cada uno de ellos, en contraste con lo que se encontraba en la pericia, obviamente. Correcto. Doctora Maldonado. Sí, esto ya está consignado en la pericia, señoría. Por lo tanto, tendría que pasar como base junto con la pericia, pero no de manera independiente. Los informes de migraciones de los distintos viajes realizados por el señor Alarcón y sus familiares, que están registrados en dichos oficios, en dichos documentos, que es un documento oficial. Efectivamente, si bien forman parte de la pericia, también puede ingresar, si la Fiscalía lo va a considerar, como parte de un sustento, ¿no? Porque es simplemente un documento que da cuenta que se han realizado viajes, nada más. No, también se han consignado, en base a esos viajes, se puede notar, su señoría, en la pericia que han puesto un monto, porque claro, por los gastos sirven como base para, si la Fiscalía dice, tal viaje ya se acredita con el registro migratorio y ha ocasionado tal gasto, ¿no? Sirve como informe para la pericia, pero también puede ingresar como documento. 231 y 232. Es un documento donde se lee que han hecho viajes, nada más. El 233 son las pericias contables, todas las demás. ¿Hasta dónde son las pericias? Está admitido todas las pruebas, sí, hasta la 243. Hasta las 243 son las pericias contables. Así es, ya admitió, doctor. Y declaraciones, bueno, ya resolvió respecto de todas esas pruebas. Todos los peritos entran con todos estos informes periciales. Además del informe 1-2022 que entra la última perito del señor juez. Y esa prueba documental lo hemos presentado como integrando un requerimiento integrando la acusación escrita. Y es la prueba número 256. Ya, perdón, las pericias entran hasta las 242, ¿verdad? 241, señoría. De ahí viene declaración. El 242 es acta de declaración de... Desde un relacionado a ver, 241. A ver, vamos a ver. 241. Acta de impresión, ya, hasta la 241. No, hasta las 240, porque es declaración. A ver, hasta 240 son los informes periciales. Hasta 240, doctor. Ya, ok, eso ya se admite porque se admitieron los peritos con todos sus informes periciales y con toda la base de la información que además acá hemos considerado que forma parte de esa pericia. Luego viene el 241 y el 242 y 243. Acta de declaración voluntaria del señor Alarcón. Usted resolvió esas pruebas. 242, 243, ¿no? Así es, señor juez. Ya, del 241 al 243. Doctor Prado.
su opinión sobre la declaración del señor Alarcón. Ahí estuvo con su abogado defensor y todo. ¿Usted participó de estas declaraciones, doctora Maldonado? No, su señoría. Yo he tomado el caso prácticamente en esta etapa, su señoría. Ok. Señor juez, ya usted se pronunció respecto de las pruebas 241 al 243. En la Sí, ya fueron admitidas por su juzgado. Ok, de acuerdo. 244, aquí veo también cartas del banco Ripley. ¿Y qué cosa dice en esta carta del banco Ripley, doctora? Y también el banco Interbank, todos estos bancos, de la 244 a la 240 al 51, doctor, a la 251. Ya, ¿qué significan estas Son cartas? documentos, ¿Cuál es su utilidad? son documentos que han remitido información con relación a los movimientos bancarios que ha tenido el acusado del banco BBVA, de Scotiabank, del Banco de Crédito del Perú. Como se ha indicado también, para determinar el desbalance patrimonial tenemos que revisar, los peritos en especial tienen que hacer un análisis y contrastación de todos los ingresos y egresos, incluidos todos los depósitos bancarios y todos los préstamos que también se hubiesen realizado ahí o las deudas que tuviera el acusado. Por esa razón es útil para el esclarecimiento de los hechos. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctora. Doctor Prado. Sí, señor magistrado, esto va a determinar justamente ver cuál es la situación financiera del acusado al término de lo que se establece en la acusación como el tiempo, la temporalidad de los hechos en los cuales se le ha investigado por el tema de enriquecimiento ilícito. Es decir, se va a verificar en el contraste con lo que se señala en la pericia a cuánto ascienden posterior a ello las cuentas que pudiera tener, las deudas que pudiera tener y las acreencias crediticias que pudiera tener el señor Alarcón Tejada con estas entidades financieras. Doctora Maldonado. Sí, su señoría, estos documentos son solamente mero informativos. Estos no tienen sustento alguno para poder esclarecer los hechos. Por lo tanto, yo considero que no son relevantes, pertinentes ni útiles. Es más, son sobreabundantes también. Y que teniendo en cuenta ello, más direccionarnos a esclarecer los hechos, creo que esto puede llevarnos más que todo solamente a la confusión. En todo caso, dejo a su despacho la decisión final, señoría. Se verifica que los documentos que la Fiscalía propone como medios de prueba documentales del 244 al 251, que son cartas remitidas por distintas entidades financieras, Banco Ripley, Interbank, entre otras, son documentos en los cuales remiten información solicitada por el Ministerio Público que tiene que haber sido revisada por los peritos, con lo cual considera este juzgado que no deben ingresar como documentos, sino como base de la información que sirvió para que se hagan los trabajos periciales. O sea, no se reserva la Fiscalía. Del 244 al 251. El 252 y el 253, 254 y el 255 son parte de las informaciones periciales que también ya fueron admitidas, ¿verdad? Señor juez, falta el 256, el informe pericial también 1-2022 que también ha sido admitido, pero en todo caso para que lo tenga en cuenta. Sí, ha sido todo lo que tenga que ver con las pericias, con observaciones, complementarios, todo eso ha sido admitido con el perito, con los peritos. Muy bien, señor juez. Solamente para dejar constancia de lo siguiente, yo en su oportunidad en la sesión anterior indiqué que como no se ha admitido el acta de entrevista fiscal a la perito Margarita Salinas Moncada, prueba número 4, le he pedido que me reservo el derecho de poder solicitar la reevaluación, dado que nosotros necesitamos de todas maneras contar con este acta de declaración del aperito en caso no concurra a deponer su declaración porque está ofrecida como testigo, es verdad, para que además pueda sustentar o ser evaluada respecto de los informes periciales que ha presentado. Pero si en caso no se presente, solicito a su despacho se tenga en consideración y en cuenta este acta
para que sirva como prueba documental y sea leído en su oportunidad. Bueno, vamos a anotar la reserva, doctora, ¿no? Pero los peritos en general tienen que ir, porque si no, ¿cómo van a contrastar? ¿Qué va a preguntar la defensa u otro? Efectivamente, señor. ¿Qué va a preguntar? Pero bueno, se reserva usted el acta esta del número 4, ¿verdad? Así es, señor juez. Gracias, muy amable. Vamos a terminar por el día de hoy y avanzamos. Pues déjenme ver una fecha, un minuto. Señor juez, de repente podríamos concluir hoy día porque las pruebas que ha ofrecido la abogada de la defensa no son muchos y en todo caso se podría dar, no sé si es posible, si nos permiten también los concurrentes a la audiencia. Estaba viendo entonces lo que Señoría, deberíamos concluir en este acto y continuar en la siguiente audiencia, señoría. Ya. ¿Qué prueba, qué materiales es este? No, su señoría, me refiero de que deberíamos reprogramar la audiencia, a eso me refiero. Su señoría, son la 1, señoría. Sí. Pero lo que quiero saber también es, a ver, usted ha ofrecido testimoniales y también prueba documental. Sí, señoría, ¿no? Efectivamente. Entonces vamos a tener que... De acuerdo, pero déjeme terminar, doctora. ¿Ya? La Fiscalía conoce ya todas estas pruebas que ha solicitado la defensa. Juez, sí, señor juez. Ya. ¿Y han tomado alguna decisión de oposición? Su micro, doctora. Sí, señor juez, nos vamos a oponer a algunas de las pruebas ofrecidas por la abogada de la defensa de Alarcón Tejada. Ya, ok. La Procuraduría también conoce el material probatorio de la defensa que está ofreciendo. Sí, correcto, señor. Ya, ¿y tiene alguna oposición a alguno de los medios? Ninguna en específico, solamente con el sustento que se va a dar por parte de la defensa, señora Alarcón Tejada, allanarnos al pedido o hacer alguna observación. Específicamente no hemos presentado ninguna oposición. Ok, entonces, si la Fiscalía no hay oposición en algunos medios de prueba, doctora Maldonado, vamos a pasar la sesión para la próxima semana, voy a ver la fecha porque estamos sobrecargados. Y con el atingente que hay que terminarlo esto antes de julio, porque yo salgo fuera de aquí de la oficina, ¿no? No quiero dejar eso. Supongo que la siguiente audiencia ya se culmina, porque solamente faltaría eso nomás, señoría. Ok, entonces, en los casos que haya acuerdo por parte, o sea, que la Fiscalía esté de acuerdo con los medios de prueba que usted está ofreciendo, ¿no? Lo que vamos a hacer es en la sesión, usted ofrece sus testigos y yo voy a preguntar de inmediato antes que usted me diga si la Fiscalía tiene oposición a alguno de ellos, y si los que no tienen oposición, inmediatamente los que considero yo que deben admitirse, los admitimos, ¿no? Y pasamos a los que haya discusión, algún tipo de oposición. ¿Le parece bien? Sí, correcto, señoría. Igual hacemos con las documentales y con el tema pericial. Entonces, venga preparada, doctora Maldonado, para en la próxima sesión, que va a ser el día... ¿Dónde está la tabla de hoy? ¿Es esa? ¿Dónde está la tabla de hoy? Bueno, la tengo que llamar, ¿no? Porque ahí...
El lunes, doctora Maldonado, para continuar y a ver si terminamos el lunes. El lunes, señoría. el lunes estoy libre, ¿no tienen inconveniente? La doctora Mesa. Lunes 17, señoría. Sí, No, correcto. pues, está bien. Doctor Prado. ¿En qué horario, señor magistrado? ¿Usted tiene algún tipo de impedimento de audiencia de una hora? Tengo una audiencia a las 10 de la mañana, doctor, es lo único que tengo para ese día. Ya, y ¿hasta qué horas calcula usted para programarla a las 11? A las 11 está bien porque no va a durar mucho esa audiencia, es una audiencia de apelación puntual. Ya, ok, 10:30 entonces, ¿le parece? Sí, no hay problema, señor magistrado. Ya, ok, 10:30, doctora Maldonado, doctora Mesa. Gracias, señoría. Entonces, recapitulando, vamos a continuar con la próxima sesión de la audiencia de control de acusación para el lunes 17 de julio a las 10:30 de la mañana con los alegatos de medio de prueba que está presentando la defensa del señor Alarcón y los argumentos, si hay o no oposición, por parte de la señora fiscal y del doctor Prado por la Procuraduría. Y avanzamos todo lo que podamos ese día, a ver si podemos terminar. Siendo las 12:58, se da por concluida la presente sesión para continuarla en la próxima fecha ya señalada y encontrándose todos notificados. Muchas gracias, hasta luego. Muy buenos días, permiso. Buenas tardes.